Durante 17 años, mis papás me hicieron creer que tenía una discapacidad mental. Cuando por fin descubrí la verdad, intentaron que me declararan legalmente incompetente. Esa mañana, la aguja no entró bien en mi brazo. Mi mamá me había estado poniendo una inyección semanal de vitaminas desde que tenía 4 años, pero esta vez le tembló la mano y la aguja raspó mi hueso. El dolor fue tan fuerte que grité y retiré el brazo por instinto, y en ese momento noté en su cara algo que nunca le había visto: miedo. «Perdón, mi amor», me dijo apresurada, apretándome la muñeca más de lo necesario. «Sabes que estas vitaminas son muy importantes para tu condición. Quédate quieto, por favor». Pero mientras el líquido caliente entraba en mi sangre, sentí algo raro. Por lo general, la inyección me dejaba adormilado y tranquilo al poco rato, listo para dormir un rato y luego ver caricaturas en la noche. Pero esta vez mi cabeza se sentía diferente, como si de repente todo estuviera claro y me hubieran encendido la luz en un cuarto donde siempre había vivido en penumbra. Tenía 21 años, pero según mis papás, mi cerebro era como el de un niño. Le llamaban trastorno grave del desarrollo cognitivo. Jamás me había cuestionado ese diagnóstico. Al final de cuentas, ¿por qué habrían de mentirme sobre algo así de grave? Me educaron en casa con libros de imágenes, me hablaban como si no entendiera nada, y ellos tomaban todas las decisiones importantes porque supuestamente yo no podía comprender cosas complejas. Pero ahí, sentado en la cocina, con el brazo ardiendo donde me habían picado, vi a mi mamá de una manera distinta por primera vez. Todo en ella era perfecto: el peinado, las joyas, la ropa de marca. Vivíamos en una casa enorme, viajábamos a lugares caros, teníamos coches de lujo. Para ser la familia abnegada que cuidaba a su hijo discapacitado, la verdad es que nos iba muy bien. «Mamá», me escuché decir con una claridad que no tenía desde hacía años, «¿dónde trabaja papá?». Ella se quedó helada con la jeringa en la mano. «Ya sabes que papá trabaja en la oficina, corazón. No te andes preocupando por cosas de adultos». Pero yo sí me estaba preocupando. Por primera vez las dudas me venían una tras otra y no podía dejarlas pasar. ¿Por qué nunca había visto la oficina de mi papá? ¿Por qué jamás venían visitas? ¿Por qué yo era el único niño educado en casa y nunca salía ni hacía nada? Ese mismo día, mientras mi mamá se iba a su club de lectura y papá supuestamente estaba trabajando, me atreví a hacer lo que nunca: explorar la casa en serio. No solo mi cuarto y la sala, sino todo. La primera puerta que intenté abrir fue la del despacho de papá, un lugar que siempre me dijeron que era prohibido, porque tenía papeles que me confundirían. Cuando giré la perilla, sentí que el corazón se me paraba. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados médicos. Lo raro fue que no eran de psiquiatría ni de nada relacionado con mi supuesta condición, sino de nefrología, medicina de los riñones. Dr. Robert Hayes, especialista en riñones. Ahí entendí que mi papá no era cualquier doctor, era mucho más. Y de golpe, varias conversaciones que había escuchado de niño empezaron a tener sentido. Llamadas raras de noche sobre donantes compatibles, pruebas de tejidos, pláticas en voz baja sobre la salud de mi hermano Nathan y el tiempo que se le acababa. Me acerqué al archivero con las manos temblando y encontré carpetas con nuestros nombres. La de Nathan era pura información médica sobre insuficiencia renal, exámenes genéticos y tratamientos que llegaban a la misma conclusión: necesitaba un trasplante en 6 meses o no la iba a librar. Mi carpeta era otra cosa. No tenía expedientes médicos, sino puros exámenes psicológicos, evaluaciones de competencia y papeles legales que apenas podía entender. Pero las palabras que sí reconocí me helaron la sangre: discapacidad cognitiva, incapaz de dar consentimiento, autorización de tutor legal para procedimientos médicos. Hasta el fondo encontré un contrato con el logotipo de Servicios Avanzados de Procuración de Órganos, fechado para hoy, que describía un procedimiento agendado para la siguiente semana: extracción de un riñón viable a un donante con discapacidad cognitiva, 21 años, con autorización de los padres como tutores legales. No era que planeaban pedirme el riñón para salvar a Nathan, planeaban quitármelo sin siquiera consultarme, usando mi supuesta discapacidad como justificación legal. Me alejé del archivero, temblando, tratando de procesar todo. 21 años creyendo que tenía una enfermedad que tal vez ni existía. 21 años de aislamiento, de depender totalmente de ellos, mientras reunían pruebas para declararme incompetente y prepararme como repuesto para mi hermano. Oí el auto de mamá llegando y corrí a mi cuarto, donde me tiré en la cama, tratando de digerir lo que acababa de descubrir. Aunque sentía pánico, una parte de mi cabeza funcionaba con una claridad brutal. Las inyecciones de cada semana no eran vitaminas, eran algún medicamento para mantenerme adormilado y obediente. Y la de hoy salió mal, así que tal vez por eso pude pensar con claridad. Esa noche, durante la cena, vi a mi familia con otros ojos. Nathan, de 18 años y a punto de entrar a la universidad, platicaba emocionado sobre sus planes mientras mis papás lo escuchaban embobados. Era el hijo perfecto, el que merecía cualquier sacrificio, incluso el mío. «¿Cómo te fue hoy, Michael?»,
Me preguntó papá con ese tonito condescendiente de siempre. ¿Avanzaste en tu rompecabezas? Moría por gritar que había leído todos sus documentos médicos y los entendí perfectamente, pero solo asentí y murmuré algo sobre dibujitos, notando cómo se le relajaba la cara de gusto. Les encantaba que me portara dócil y simple, porque así no podía oponerme a sus planes. Después de cenar, pedí permiso para ir al baño y en vez de eso me metí de nuevo al despacho de papá. Esta vez, tomé fotos de todo con la cámara digital vieja que encontré en el closet de Nathan. Los contratos médicos, las evaluaciones psicológicas, los papeles de donación de órganos. Si iba a denunciar lo que planeaban hacer, necesitaba pruebas. Pero al devolver la cámara al cuarto de Nathan, me encontré con algo que me revolvió el estómago. Su historial de navegación, que claramente se le olvidó borrar. Había decenas de búsquedas sobre cómo es la recuperación tras un trasplante de órganos, los procedimientos para donadores vivos y, lo más escalofriante, ¿qué les pasa realmente a los donadores después de la cirugía? Nathan lo sabía. Mi hermano menor, a quien siempre quise y protegí, estaba perfectamente enterado de lo que nuestros papás planeaban hacerme. Al día siguiente llegó otra inyección, pero para ese momento yo ya estaba preparado. Cuando mi mamá se distrajo buscando el algodón con alcohol, pegué un pedacito de cinta en el lugar de la inyección de mi brazo. La aguja entró como siempre, pero casi todo el líquido escurrió por mi piel, bajo la manga, en vez de llegar a mi sangre. Mi mamá ni cuenta se dio y me pasé el día fingiendo estar adormilado, aunque por dentro me sentía más despierto que en años. Toda la semana siguiente seguía actuando, pero en secreto me dedicaba a investigar. Escuchaba llamadas por las rejillas de la calefacción, hojeaba revistas médicas en el estudio de mi papá cuando la casa estaba sola. Y lo más fuerte fue que marqué a uno de los teléfonos que venían en los papeles de procuración de órganos, haciéndome pasar por la asistente de mi papá, para confirmar detalles del procedimiento que ya venía. Lo que averigüé me provocó náuseas. La operación no era solo para quitarme un riñón, iban a sacar varios órganos mientras estuviera bajo anestesia. Riñones, partes del hígado, médula ósea, córneas, todo lo que les sirviera. Después iban a decir que morí por complicaciones médicas de mi enfermedad inventada. No planeaban una cirugía, planeaban matarme, pero disfrazándolo de acto de amor. Lo más devastador fue hallar los papeles del seguro. Durante 17 años, mis papás habían cobrado dinero por discapacidad a mi nombre, no solo del gobierno, también de seguros privados por un accidente automovilístico que, según esto, yo no recordaba por una lesión cerebral. Lo robado sumaba más de $2 millones. Jamás hubo accidente, jamás hubo lesión cerebral. Me estuvieron drogando y manipulando desde niño para que pareciera que tenía una discapacidad mental, todo para poder cobrar ese dinero y al final usar mis órganos para salvar a Nathan, su hijo favorito. El día antes de la operación decidí hacer lo más difícil de mi vida. Iba a huir, pero antes quería darles en la cara con la verdad, aunque solo fuera por ver su reacción al darse cuenta que su víctima perfecta ya sabía todo. Esa noche, en la cena, dejé el tenedor y miré directo a mi papá. Sé lo que planean hacerme mañana. El silencio fue tan pesado que dolía. Mamá se puso pálida, luego roja y otra vez pálida. Papá apretó la mandíbula y hasta se le escucharon los dientes rechinando. Nathan bajó la mirada a su plato, como si ahí pudiera esconderse. Michael, cariño, empezó mi mamá con su vocecita fingida. Otra vez estás confundido. Mañana solo vas a tener un procedimiento pequeño para que te sientas mejor. No estoy confundido, le contesté, con una seguridad en la voz que nunca había sentido frente a ellos. Encontré los contratos. Sé lo de los órganos. Sé del fraude de discapacidad. Sé que Nathan necesita un trasplante y que me han estado preparando desde niño para ser su donador. En ese instante, mi papá dejó de fingir. El hombre amoroso se esfumó y en su lugar apareció alguien frío y calculador. No tienes idea de lo que está en juego aquí, Michael. Nathan tiene potencial ilimitado. Puede curar enfermedades, cambiar el mundo. Tu sacrificio va a salvar una vida que sí vale la pena. Mi vida también vale, dije, sorprendiéndome de lo claro que sonó. De verdad, ahora mi mamá sonaba helada. ¿Qué le has dado a esta familia? ¿Qué podrías lograr tú con tu vida? Nathan es brillante, exitoso, está destinado a la grandeza. Tú solo has sido una carga por 21 años. Al menos así, tu existencia inútil va a tener sentido por fin. Sus palabras me dolieron como golpes, pero también me abrieron los ojos. Nunca me quisieron. Me criaron como si fuera ganado, manteniéndome sano y dócil, solo para llegar el día de sacrificarme. Me voy, dije levantándome de la mesa, y voy a ir con la policía. Mi papá soltó una carcajada fría, sin nada de cariño. ¿Con qué pruebas? ¿Quién va a creerte si toda la vida has sido un discapacitado mental severo? Tenemos 17 años de expedientes médicos probando tu incompetencia. Tenemos la tutela legal y el derecho de decidir por ti porque, según esto, no entiendes nada. Michael, por fin habló Nathan, casi en un susurro. Me estoy muriendo. Los doctores creen que solo me quedan 3 meses. Por favor, no dejes que me muera solo porque estás delirando. Hasta mi hermano, de quien pensé que podría recibir algo de cariño, me veía solo como un banco de órganos para seguir viviendo. Caminé en silencio a mi cuarto, empaqué lo poco que realmente me importaba y salí por la ventana en la oscuridad. Traía $346 en efectivo que guardé de cumpleaños.
una mochila llena de pruebas y ningún plan más allá de alejarme lo más posible de mi familia. La terminal de autobuses estaba a 20 minutos caminando por calles que nunca había visto de noche. Compré un boleto para la capital del estado, pensando que una ciudad grande me daría más opciones y anonimato. Durante las 3 horas de camino revisé los documentos que había fotografiado, tratando de entender todo el lío legal y médico en el que me metieron. El medicamento que me daban no era solo un tranquilizante, era una mezcla de antipsicóticos y estabilizadores que suprimían mis capacidades mentales y me creaban síntomas falsos de discapacidad. Las evaluaciones psicológicas no fueron reales, sino escenas montadas para documentar mi supuesto deterioro. Cada aspecto de mi vida fue controlado para respaldar la mentira de que yo era demasiado discapacitado para rechazar donar mis órganos. El aislamiento que no me dejó desarrollar habilidades sociales, el trato infantil que me hacía dependiente, el historial médico falso que justificaba que cualquier tutor decidiera sobre mi vida o mi muerte. Llegué a la capital justo al amanecer, mi mente más lúcida que nunca, aunque mi cuerpo temblaba por dejar de golpe los medicamentos que me dieron durante toda mi vida. Lo primero era encontrar a alguien que realmente escuchara mi historia y la creyera, aunque mis papás tuvieran montones de papeles para probar que yo no estaba bien de la cabeza. Como la biblioteca pública abría hasta las 9, me pasé la mañana buscando información sobre organizaciones de apoyo legal, defensores de derechos para personas con discapacidad y abogados especializados en negligencia médica. Casi todos se enfocaban en proteger a quienes sí tenían alguna discapacidad, no a alguien que decía que sus propios padres le inventaron una. Hasta que me topé con un anuncio de la Oficina Estatal de Protección a Adultos Vulnerables, cuyo sitio web aseguraba que investigaban casos de abuso, negligencia y explotación de adultos con discapacidad. Si alguien podía entender la gravedad de lo que me pasaba, eran ellos. Cuando llamé, la trabajadora social que me contestó sonaba profesional pero dudosa. Me explicó que había escuchado demasiadas historias de familias conspirando y que casi siempre resultaban ser malentendidos o delirios. Pero cuando empecé a describirle los papeles médicos y los contratos para obtener órganos, su actitud cambió de inmediato. Señor, ¿puede venir hoy mismo a nuestra oficina? Quiero que uno de nuestros especialistas en investigaciones hable con usted en persona. La oficina estaba en un edificio gris y feo del centro de la ciudad. Lo típico, muebles incómodos y luces frías que te hacen sentir en una pesadilla burocrática. La investigadora resultó ser la detective Sarah Morrison, que llevaba 15 años metida en casos complicados de abuso contra adultos vulnerables. Cuéntame todo, me pidió, mientras sacaba una grabadora. Empieza desde el principio. Me aventé 3 horas relatándole mi vida, mostrándole las fotos de los documentos y explicándole cómo descubrí la farsa de mi supuesta discapacidad. Me cuestionó directo sobre los medicamentos, el aislamiento, el fraude financiero y el plan para sacarme los órganos. Michael, me dijo en cuanto terminé, lo que cuentas son delitos graves, abuso médico, fraude, conspiración para agredirte y quizá hasta intento de homicidio. Pero probarlo no va a ser fácil porque tus papás llevan años armando un expediente para demostrar que no eres capaz de decidir nada sobre tu salud. Me explicó que los servicios de protección para adultos tendrían que investigar a fondo, con evaluaciones psicológicas independientes, exámenes médicos y una auditoría a los pagos por discapacidad. Además, habría que coordinarse con otras autoridades porque varios delitos cruzaban límites estatales y hasta federales. Mientras tanto, continuó la detective Morrison, te vamos a poner bajo custodia protectora. Tus papás tienen papeles de tutela que podrían usar para obligarte a volver y autorizar la cirugía. Necesitamos conseguir una orden que suspenda su tutela mientras se investiga todo esto. La Casa Segura era un departamento chiquito en una zona discreta, atendido por trabajadores sociales que sabían tratar a sobrevivientes de abuso. Por primera vez en mi vida, la gente me hablaba como adulto, confiando en que yo podía tomar mis propias decisiones. Salir de los medicamentos psiquiátricos después de 17 años fue una pesadilla. Me temblaban las manos, tenía pesadillas horribles y mis emociones iban del enojo a la desesperación total. Pero conforme mi cuerpo se iba limpiando, mi mente se aclaraba. Podía pensar mejor, retener información y decir cosas que habían estado atoradas en mi cabeza todos esos años. La neuróloga encargada de revisarme, la doctora Jennifer Kim, estaba impresionada con mi recuperación. Es como ver a alguien despertar de un coma de décadas, le comentó a la detective Morrison. Su capacidad intelectual está muy por encima del promedio. Lo que le hicieron sus papás es tortura química. La investigación sobre mi familia empezó a sacar a la luz el verdadero tamaño de lo que habían hecho. Resultó que la organización para obtener órganos era pura fachada de una red ilegal de trasplantes, especializada en sacar órganos de pacientes incapaces de dar su consentimiento. El FBI llevaba meses tras ellos, y mi caso les dio justo la evidencia para actuar. El psiquiatra Marcus Webb
que me recetaba los medicamentos para dejarme tranquilo, tenía decenas de pacientes igual, adultos a quienes sus familias mantenían drogados para controlar su dinero, sus decisiones médicas o sus herencias. La red de médicos corruptos se extendía por varios estados, pero lo más fuerte fue cuando los investigadores hablaron con Nathan, mi hermano, ya sin mis papás presentes. A sus 18 años, ya entendía todo lo que significaba el plan, y la evaluación psicológica reveló el daño que le hicieron mis papás con tanta manipulación. Él sí creía que su hermano tenía una discapacidad mental severa y que no entendería nada, explicó la psicóloga. Sus papás lo convencieron de que usar los órganos de Michael era un acto de compasión, no un asesinato. Ahora que sabe la verdad, está sufriendo muchísimo. Nathan también fue víctima de la manipulación, aunque diferente. Lo educaron para verme como alguien querido, sí, pero inservible, alguien cuya vida valía menos que la suya. Cuando investigaba sobre donación de órganos, no pensaba en un asesinato, sino en tratar de entender un procedimiento que creía necesario y ético. El proceso legal avanzó rápido cuando reunieron toda la evidencia. Arrestaron a mis papás y los acusaron de conspiración para homicidio, fraude médico, abuso infantil y un montón de delitos graves. Destrozaron la red de tráfico de órganos y hubo detenciones en 6 estados. La audiencia para que me devolvieran mis derechos legales se programó 2 semanas después. Tendría que convencer a un juez de que sí podía decidir sobre mi salud y sobre mi vida, después de 17 años de papeles diciendo todo lo contrario. La sala estaba llena de reporteros el día de la audiencia. Mi caso había llamado la atención de todo el país como ejemplo de lo fácil que se puede abusar de las tutelas y de cómo los sistemas médicos pueden fallarle a quienes más los necesitan. La galería estaba llena de defensores de los derechos de personas con discapacidad y de familias que sospechaban haber pasado por situaciones similares. El abogado de mis papás trató de convencer al juez de que mi lucidez era solo momentánea, resultado de cambios recientes en mis medicamentos, pero que mis problemas cognitivos seguían siendo graves. Presentó 17 años de expedientes médicos y aseguró que mis nuevas habilidades no eran otra cosa que señales de una crisis psiquiátrica. Sin embargo, el testimonio de la doctora Kim echó por tierra todo ese argumento. Mostró estudios cerebrales con actividad normal, pruebas de IQ en niveles altos y evaluaciones detalladas que demostraban que nunca tuve discapacidad intelectual. Explicó que los medicamentos que me habían dado eran tan fuertes que le hubieran bajado el rendimiento mental a cualquiera, no solo a alguien con discapacidad. Lo que estamos presenciando, le explicó al juez, no es la recuperación de una discapacidad del desarrollo, sino el resultado de un abuso médico sistemático. Este joven estuvo prácticamente sedado de manera química la mayor parte de su vida. El testimonio de la contadora forense fue igual de demoledor. Encontró más de $2 millones en pagos falsos por discapacidad, seguros y reembolsos médicos que mis papás habían cobrado a mi nombre. Usaron todo ese dinero para pagarse una vida de lujos mientras yo vivía en pobreza y completamente dependiente de ellos. Pero el testimonio que más peso tuvo fue el mío. Me paré frente al juez y, aunque el corazón me latía rapidísimo, hablé con toda la claridad y seguridad de la que fui capaz, contando cómo descubrí que mi vida entera era una mentira pensada para justificar que algún día me mataran. Su señoría, dije con voz firme, durante 21 años creí que mis papás me amaban, pero que yo estaba demasiado rota para merecer una vida normal. Les creí cada vez que me dijeron que tenía una discapacidad mental, porque ¿qué padres mentirían sobre algo tan grave? Pero no solo me engañaron, me torturaron con medicamentos, me aislaron de cualquiera que pudiera notar mis verdaderas capacidades y armaron todo un marco legal para poder sacarme los órganos sin mi consentimiento. El juez no tardó en decidir. Les quitaron la tutela a mis papás de forma definitiva y me declararon totalmente capaz para tomar mis propias decisiones médicas y financieras. También ordenaron que me regresaran todo el dinero que habían cobrado y crearon un fideicomiso para ayudarme a empezar de nuevo. Mis papás fueron sentenciados a entre 25 años y cadena perpetua, y el Dr. Webb, junto con sus cómplices, recibió penas parecidas por estar metidos en la red de tráfico de órganos. Se aprobaron nuevas leyes federales para evitar que hubiera más abusos de este tipo, y ahora es obligatorio que cualquier persona bajo tutela tenga un defensor independiente. Mientras tanto, Nathan tuvo que entrar a diálisis de emergencia y fue anotado en la lista legal de espera para un trasplante. Pasaron meses antes de que le llegara un órgano compatible por la vía correcta, pero sobrevivió. Lo más importante fue que, esta vez, el órgano que recibió venía de alguien que realmente eligió ayudarlo. Reconstruir mi relación con mi hermano fue lo más complicado de mi recuperación. De verdad estaba arrepentido por todo lo que había hecho en el plan de mis papás, pero el daño entre nosotros era muy profundo. ¿Cómo se perdona a alguien que estuvo dispuesto a dejarte morir, aunque haya sido manipulado para pensar que hacía lo correcto? Empezamos por vernos con terapeutas especializados en trauma familiar,
siempre bajo supervisión. Nathan, por su parte, estaba enfrentando sus propios traumas, después de tantos años de creer que valía más que yo. La culpa y el horror de enterarse de lo que habían planeado nuestros papás lo estaban destrozando. Debí haberme dado cuenta, me dijo en una de las sesiones. Debí notar que eras mucho más inteligente de lo que decían. Debí preguntarme por qué no podías tomar tus propias decisiones ni tener amigos, pero lo hicieron ver tan normal, tan necesario para cuidarte. El perdón fue llegando poco a poco, por etapas. Nathan no fue quien ideó todo, solo fue otra víctima atrapada en la manipulación de mis papás. Lo criaron desde niño para aceptar una versión torcida de la realidad, donde mi vida valía menos y mi sufrimiento estaba justificado por su potencial. Entré a la universidad a los 22 años para estudiar psicología, enfocándome en recuperación de abuso y ética médica. Mis maestros se sorprendieron de lo rápido que aprendía y de cómo entendía la manipulación psicológica. Mis capacidades cognitivas, que habían estado tanto tiempo reprimidas, por fin salieron a flote en un ambiente donde podía pensar y aprender libremente. Mi caso recibió tanta atención en los medios que terminé dando conferencias en congresos médicos, capacitaciones a policías y convenciones sobre derechos de personas con discapacidad. Me volví defensora de adultos atrapados en tutelas abusivas y ayudé a identificar decenas de casos parecidos en todo el país. Pero lo que más sentido tenía para mí era el voluntariado con otros sobrevivientes de abuso médico de largo plazo. Había más gente en esa situación de lo que uno se imagina. Adultos que fueron mantenidos artificialmente discapacitados por sus propias familias, pacientes a quienes empeoraron las condiciones para justificar que los siguieran encerrando, y personas cuyos familiares les suprimieron sus capacidades para que no pudieran denunciar. Con cada historia que escuchaba, me quedaba más claro lo afortunada que fui al haber logrado escapar. Muchas víctimas nunca supieron la verdad sobre su situación y crecieron creyendo que estaban rotas, que eran una carga para quienes en realidad las estaban explotando. 5 años después, terminé la maestría en psicología clínica y empecé a trabajar como consultora en servicios de protección a adultos. Lo que viví me dio una perspectiva única para ver cómo los abusadores usan el sistema médico y legal para controlar a sus víctimas. Es un trabajo duro, emocionalmente pesado, pero muy satisfactorio. Cada caso que logro resolver significa que otra persona no va a pasar lo que yo pasé. Cada tutor o doctor corrupto que ayudo a denunciar es alguien que ya no podrá abusar de adultos vulnerables. En mi escritorio, tengo una foto de mi graduación, el primer gran logro que pude celebrar siendo realmente yo. En la foto aparezco con toga y birrete, sosteniendo mi diploma, rodeada de maestros que siempre vieron en mí el potencial y no las supuestas limitaciones que otros querían imponerme. Me hace pensar que, aunque me arrebataron años importantes, se pueden recuperar y que el ser humano es capaz de sobrevivir hasta los intentos más crueles por destruirlo. Nathan, por fin, pudo recibir un trasplante de riñón de un donador, cuya familia decidió transformar su dolor en esperanza para alguien más. Logró sanar por completo y después se metió a estudiar medicina, enfocándose en ética de trasplantes y en la defensa de los pacientes. Con el tiempo, nuestra relación también fue sanando, porque los dos aceptamos con honestidad lo que nos hicieron. En el 5º aniversario de la sentencia de nuestros padres, me mandó una carta. «Nunca voy a poder deshacer lo que pude haber causado en lo que casi te pasa», escribió. «Pero puedo dedicar el resto de mi vida a evitar que otras familias se destruyan como la nuestra. Gracias por haberme perdonado cuando no lo merecía y por enseñarme lo que significa tener verdadero valor». La última parte de justicia llegó cuando cumplí 26 años. Todo el dinero que mis papás obtuvieron por fraudes de seguros y por cobrar pensiones de discapacidad durante 17 años fue recuperado y puesto en un fondo de restitución. En vez de quedarme con ese dinero, lo doné a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de abuso y financian investigaciones sobre explotación médica. Hubo quien me preguntó por qué regalé millones de pesos que legalmente me correspondían, pero para mí estaba claro. Ese dinero era el precio de 17 años de vida robada, y quedármelo hubiera sido aceptar que mi sufrimiento tenía valor en pesos. Mi vida nunca estuvo en venta y tampoco lo está ahora. Hoy trabajo como directora en una organización que investiga casos sospechosos de abuso en tutelas y ofrece apoyo legal a adultos vulnerables. Ya hemos ayudado a liberar a cientos de personas de familias abusivas y a sacar a la luz a redes de profesionales corruptos que lucran manteniendo a la gente innecesariamente discapacitada. Las habilidades cognitivas que un día quisieron anularme ahora son mi mejor herramienta para hacer este trabajo. Soy capaz de detectar señales de manipulación médica, identificar las trampas legales de quienes abusan del sistema y conectar con sobrevivientes de una forma en la que muchos defensores tradicionales no pueden. Cada mañana, cuando despierto en mi propio departamento, decido por mí misma cómo quiero vivir el día y uso mi mente con total libertad. Sin estar medicada a la fuerza, recuerdo que la libertad nunca debe darse por hecha. Es algo que hay que cuidar. Para mí,
y para cualquier persona que merezca vivir siendo ella misma. La pesadilla que mis papás crearon duró 17 años, pero terminó hace 5, y en estos 5 años de vida real he logrado más de lo que ellos creyeron posible. No busco demostrarles nada. Para mí, vivir siendo auténtica ya es suficiente recompensa. Las cicatrices que deja el abuso sistemático quizá no se borren del todo, pero pueden ser la base de algo más fuerte que lo que había antes.